encuentros más, pero seguimos con el libro de los Hechos de los Apóstoles. Desde Pentecostés hasta ahora venimos hablando de ese maravilloso libro que habla de el mover del Espíritu Santo a través de la iglesia primitiva. Decíamos en el seminario el jueves, por los que estuvieron, que la iglesia tuvo 3 etapas muy importantes, algunas oscuras y otras de mucha victoria. La primera etapa fue de los primeros 3 siglos de los cristianos, de los cristiandad, donde en el siglo I, II y III la iglesia era una iglesia pujante, era una fraternidad más que iglesia como nosotros tenemos concebida. Después, por la conversión de Constantino, que fue un emperador, la iglesia se hizo institucional y entonces empezó a tener poder y dominio sobre la tierra, y eso hizo que pierda su esencia. Se llamó la época del oscurantismo porque había muchas cosas que no se sabían, nadie podía leer la Biblia, hasta que en el 1500 un joven Lutero, llamado Lutero, un sacerdote, era un sacerdote católico y vio que se vendían las bulas papales o las bendiciones, es decir, que cada persona pagaba un dinero por ser sacado del cielo, del purgatorio, los pecados. Él vio eso y se escandalizó, y leyendo Romanos dijo: el único que nos salva y nos limpia de pecado es Jesucristo. De ahí viene la palabra protestante, protestó. Y en el muro, no de Facebook, sino en el muro de una iglesia, clavó las 95 tesis, donde decía que se resumen en 3 puntos, ¿no? Sola fe, sola gracia y sola palabra, la única inspiración para el Evangelio. No queremos ser despectivos ni ser peyorativos hacia ninguna iglesia, pero creemos nosotros que el centro nuestro es Jesucristo. Amén. Y Pablo eso lo tenía claro, por eso fue un gran misionero y un gran predicador. Y vamos a ver cómo él cada vez más tenía los días contados en la tierra, asumiendo que lo iban a matar, porque era perseguido por muchos lados, pero nunca le esquivó al bulto, perdónenme la expresión, nunca le esquivó la responsabilidad. Sus amigos lo persuadieron para que se vayan a otros lugares, pero él desistió de todo consejo y siguió adelante. Muy parecido le pasó a Jesús. Sus amigos también no querían, ¿se acuerdan? Pedro no quiso que vaya a Jerusalén porque sabía que Jerusalén era la muerte que le esperaba. Pero Jesús, como dicen los jóvenes, la tenía clara y no frenó su misión. Hechos 22, 6, 8, vamos a leer algunos versículos, dice: pero aconteció que yendo yo, esto es un testimonio que da Pablo de su conversión, habla en primera persona, Pablo. Yo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo. ¿Se acuerdan que en capítulos anteriores Pablo se convirtió al Señor, se le apareció Jesús en el camino? Y caí al suelo, dice Pablo, y una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí: ¿quién eres, Señor? Y él me dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Hablaba Cristian, la Biblia dice que Cristo es la cabeza y nosotros somos el cuerpo, ¿no? Una cabeza sin cuerpo no funciona y un cuerpo sin cabeza tampoco, es algo que no se puede disociar, ¿sí? Pablo no estaba persiguiendo a Jesús en persona, porque Jesús ya había resucitado, ya no estaba el cuerpo humano en la tierra, había resucitado, pero estaba persiguiendo a los cristianos, a los seguidores de Jesús. Y Jesús une esa relación que nosotros a veces separamos, que es prójimo y Dios. Es decir, lo que hacemos al prójimo se lo hacemos a Dios. Mateo 25 dice: todo lo que ustedes le hicieron a alguien, ¿se acuerdan que Jesús decía: yo tuve hambre, me diste de comer, tuve preso, me fuiste a visitar, estaba en la cárcel, me fuiste a ver, en el hospital me asististe, etcétera, etcétera? Es decir, esto nos libera de una visión evasiva. A veces muchos piensan que la iglesia es una burbuja que vive en otro planeta y el mundo anda por otro lado. Bueno, eso porque quizás han interpretado mal el Evangelio, pero el Evangelio es integral y toda relación con el ser humano también es una relación con Dios. No se puede disociar. Entonces Pablo perseguía a personas, a cristianos,
Mujeres, hombres, dice que él fue cómplice de la muerte de Esteban. Esteban murió apedreado y él estuvo ahí. Todavía era joven, Pablo era Sanedrín, era una persona farisea muy conocida, tenía poder religioso y político, tenía cartas del gobernador para perseguir a los cristianos, pero Jesús le dice, ¿por qué me perseguís? Es como si Jesús nos diría a nosotros, cada vez que nosotros hacemos algo a alguien, Jesús nos dice, ¿por qué me lastimás? Y uno dice, no, yo Señor, a vos te amo, te adoro, pero a fulano le hago la cruz. No se puede hacer una dicotomía, un divorcio entre una cosa y la otra. San Juan dice en una de las cartas, no podemos decir bendito sea Dios y maldito sea el hermano, que es esa imagen hecho de Dios. Y a veces nosotros maldecimos, es decir, no por ahí con palabras feas, pero a veces los maldecimos con indiferencia, con miradas, con pensamientos. Erich Fromm era un psicólogo que decía, la mente es un campo de batalla, es un infierno y cielo al mismo tiempo, y acá se generan todos los pensamientos. Esto lo decía antes Santiago, ¿de dónde nacen los pensamientos? ¿De dónde nacen las guerras? De acá, del corazón del hombre. Se desata en un acto militar, pero empieza acá, cuando uno empieza... Y a veces no hay guerras nucleares, pero hay guerras familiares, ¿no? A veces hay relaciones interpersonales que son bastante fuertes. El otro día, Brian, o Luis, como quieran llamarlo, me gusta decir que digan Brian, el capo dice, vamos a ver una película. Bueno, elegí vos. Y entonces digo, ¿qué voy a elegir? Y justo estaba buscando ahí en Netflix, y dio cierto, eligió una de guerra. A mí la de guerra no me gusta, pero el argumento que eligió, o el argumento que saqué de esa película, si bien no es cristiana, es una película donde hay una batalla, se llama, para los que la quieren ver, el Spectral, o el Spectral, algo así, que es unos soldados con armas sofisticadas que van a atacar una ciudad y son atacados por entes no visibles. Eran como especie de nubes en forma de cuerpo humano que al soldado le pegaba y le sacaba el alma y se moría. Y yo digo, esto es el diablo, igual que lo que hace el diablo, ¿no? Es decir, no se ve, es un enemigo. En un momento los soldados le pegaban tiros a esas nubes y las balas seguían de largo. El final, que no se los voy a contar por si la quieren ver, tiene mucho que ver con la lucha espiritual, porque no va hacia el enemigo, sino va a la fuente del enemigo. Y esto me dejó pensando que a veces nosotros estamos cerrándole al blanco porque atacamos la periferia y no el centro de la situación. No sé, voy a ser claro. A veces la circunstancia es lo que nos desborda, pero el tema es cómo se creó la circunstancia. Hay una pelea, hay un enojo. Bueno, ¿cuál fue el génesis que ese enojo hizo que se desencadene una pelea? Por eso hay una oración que a veces la citamos con la pastora de Francisco de Asís, que dice, Señor, donde haya odio, ponga amor, donde haya ofensa, ponga perdón, ¿no? Que no busque tanto ser comprendido, porque en el fondo el otro soy yo y yo soy el otro. Y lo que uno hace, también lo hace el otro. Y cuando más se retroalimenta eso de situaciones negativas, es como una leña que cuando más fuego, cuando más leña le pones, más arde. ¿Me siguen? Amén. Entonces, Pablo lo tuvo tan presente que él lo llevó a un testimonio, dice que 3 veces repitió su testimonio. A veces uno dice, tantas veces habló este testimonio. Pablo 3 veces en la Biblia repitió el testimonio porque lo marcó a fuego. Porque hay testimonios en nuestra vida que nos dejan una marca de fuego. ¿Vieron como a las vacas que le marcan con algo caliente? Bueno, vos decís que tenés experiencia de vaca, sobre todo cuando la ordeñaste. La vaca, el animal, es marcado a fuego para saber ¿no? quién es el dueño. Bueno, sí. Hay experiencias que son traumáticas, que no nos tiran de un caballo físico, pero nos dejan por el piso. Y entonces repetimos, porque es tan fuerte lo que nos hizo. Hoy cuando escuchaba algunos testimonios, digo, esto no salió de acá para afuera, salió de adentro. Porque uno cuando vive los momentos difíciles, los recuerda.
Y es bueno tener memoria para eso. No para tener una culpa en forma mecánica, decir, ay, ¿por qué hice eso? Porque ya fue, lo que fue, fue. Pero sí para tenerlo presente como una alerta, como un semáforo que se está por poner de amarillo a rojo para no volver a hacerlo, ¿no? Son alertas que tenemos acá, en la mente. Por eso Pablo dice, yo los perseguía, los maltraté, les hice de todo, y el Señor me salió al camino y me dijo, Saulo, ¿por qué me persigues? Jesús habló a su corazón. 6:9, mire estos puntos, son 4. El encuentro que tuvo Saulo de Tarso, Pablo, rumbo a Damasco, le significó un cambio total de vida. No fue a media, fue total. Fue, como dice la pastora, de pe a pa, sí. Vieron como una tortilla, se dio vuelta. No era tibio Pablo, era una persona que ya estaba tan convencida de lo que él hacía que pagó el precio de dar la vida por lo que él creía. Muchas personas hablaron a Saulo, aquel recio y duro judío, algunos rogaban, suplicaban, pero ninguno lo oyó. Es decir, había personas que lo enfrentaban con argumentos. Decíamos el otro día en el seminario que a veces necesitamos argumentos, porque una cosa es ser humilde y otra cosa es ser simple. La Biblia al simple lo trata como una persona necia, una persona que se come cualquier verdura. Hoy estoy muy vulgar para hablar, ¿no? Pero para que me entiendan, es decir, no podemos ser crédulos. Uno prende la televisión, fíjense cómo está sistemáticamente en los noticieros. No hay noticieros buenos, pero hay noticieros que son amarillistas. Y te pasan la misma muerte a la mañana, a la tarde y a la noche. Un caso, 2 casos. Vos salís a la calle y salís así. A ver si me toca a mí. Porque sobredimensiona la noticia y uno tiene que aprender a tener discernimiento y decir, bueno, no todo es así. Un 90% de gente que va a trabajar, o más todavía, que es honesta, que no roba, pero por ese porcentaje mínimo es como que lo tengo incorporado y hago un análisis de la realidad apocalíptica o catastrófica. Entonces Pablo no quedó amedrentado por las informaciones. Por eso el mismo Pablo decía, examinen todo y retengan lo bueno. Porque hay cosas que son buenas, pero hay cosas que no. Y si a mí algo me está haciendo mal, mejor no lo veo, ¿no? Para eso tenemos el zapping, ¿no? Sí, sí. Pero no es fácil apagar el zapping o el control de... El tema es cuando desenchufarnos de acá cuando tenemos personas que nos están martillando permanentemente. Entonces tenemos que tener bien claro nuestro propósito. Porque el que la tiene clara, vea para adelante. Y esto no es privilegio de los cristianos, ¿eh? Quiero ser lo más objetivo y honesto posible. Hay gente que no cree en Dios, pero que sus objetivos los logra y no se deja influenciar. Ahora, si Pablo dice, mayor es el que está en nosotros, ¿cuánto más nosotros si tenemos la esperanza de que Dios nos respalda, de seguir adelante con los objetivos? ¿O te fue fácil a vos llegar a la facultad? ¿A quién de nosotros nos fue fácil algo en la vida? Como diría, no quiero citar tanto porque me voy a pelear con Serrat, ¿no? La vida te la dan, no te la regalan. La vida se paga, ¿no? Digo porque tenemos gustos diferentes musicalmente. Pero que es cierto, ¿no? La vida se paga, hay un precio, hay un costo. Solo Jesús derribó las barreras de ese corazón el cual cayó rendido a sus pies. Hoy cantamos a tus pies. Hay gente dura, pero contra Dios no puede. Terminan siempre, dice que toda rodilla se doblará, ¿cómo es? En la tierra, en el cielo y debajo de la tierra. Porque el Señor es el Señor. Y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Gracias. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Cada vez que vos le decís algo a alguien que lo herís, acordate de esto. El Señor te va a decir, ¿por qué lo herís? ¿Por qué me herís a mí? ¿Por qué pensás más de mí? Por eso Jesús dio una vuelta más de rosca en el pensamiento moral, porque antiguamente el pensamiento moral se juzgaba por los hechos. La justicia civil,
un abogado o un juez, hasta que no hay un hecho consumado, toda persona es inocente hasta que se le demuestre lo contrario, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tiene que haber evidencias. Pero Dios va más allá de las evidencias, va en el pensamiento. Jesús dijo, si vos pensás algo contra tu hermano, aunque no le digas nada, ya de alguna forma lo afectás. Fíjense en la conexión espiritual que hay sobre las otras personas. Ese celular lo reprendo. Hay una conexión espiritual sobre pensamientos. Por eso digo, ay, lo pensé pero no lo hice. Bueno, está para ahí nomás, porque eso afecta. Te mandé al infierno para no decir otra cosa porque estoy dentro del púlpito, con la mente, pero en mis palabras te dijo, Dios te bendiga. No puede haber una división. Si lo mataste por acá, no puede resucitar con las palabras. Porque lo que uno engendra es como un parto, va gestándose hasta que el momento no lo dice. Y después dice, ¿para qué hablé? ¿No? 9:11. Y los que estaban conmigo, dice Pablo, vieron a la verdad luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que me hablaba conmigo. Fíjense, los soldados que iban con él o el grupo que iba con Pablo vieron una luz, pero no escucharon. Esto tiene que ver con los niveles espirituales. Hay personas que captan más rápido y perciben más cosas que otros. Esto no es privilegio, es algo que Dios lo da. Ahí el escogido era Pablo, el resto no. A veces nosotros pensamos, hay canciones que nos gustan, ¿no? América será para Cristo, Argentina para Cristo, pero no va a pasar nunca eso. ¿Saben por qué? Porque está escrito que va a ser todo al revés. No, yo me gustaría que toda la gente que me rodea conozca al Señor. Pablo también lo dijo, deseo que todos, menos estas cadenas, decía Pablo, que todos conozcan al Señor. Pero los hechos nos muestran que es todo lo contrario. Que Jesús dice, muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Y hay gente que se queda en el primer nivel. Escuchan la luz o ven la luz, pero no entienden nada. No escuchan, no perciben. Quedan encandilados por los hechos de Dios, como los hebreos que vieron los hechos de Moisés cuando se abrió el mar, pero solamente se encontraron con ese milagro, pero no entendían el plan de Dios en sus vidas. ¿Me entienden, no? Esto es así. Yo no lo inventé, es así. Es decir, hay personas que no cazan una. Y hay personas que enseguida la captan. Es un misterio. Por eso, nosotros tenemos que orar por las personas que nos rodean, por las personas que amamos. Pero todos van a ver la primera luz o el primer paso, pero no van a escuchar. Porque el que abre el entendimiento es Dios. El que saca la venda de nuestros ojos es Dios. Hoy decía Lidia, y quizás me ha pasado a mí, ¿cuánta gente ha hablado por nosotros? Hasta que Dios corrió el velo. ¿No? Y entendimos. Pablo el abogado. Dice Pablo en Colosenses 4:2-4, perseverar en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puertas para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también yo estoy preso. Esto lo dice Pablo, lo escribe en una comunidad desde la cárcel, para que lo manifieste, para que lo manifieste como debo hablar. La oración y acción de gracia es lo que hacemos nosotros acá comunitariamente. Damos gracias a Dios por lo que Dios dice en nuestra vida, ¿no? Y dice, velando en ella con acción de gracia, orando también al mismo tiempo por nosotros. Esto tiene que ver por la intercesión. Pablo pedía ¿para qué? Para que se le abran puertas. Él, puertas para evangelizar, pero algunos necesitan puertas de trabajo, puertas de relaciones interpersonales, puertas con familiares que se han cerrado por un problema, por un conflicto. A veces pasa. Le voy a contar un testimonio. Una vez mi madrina,
ya falleció, ya me quería mucho, era una gran mujer, pero tenía el don de la cizaña. Cuando tenía que meter ahí una semillita, la metía. En un momento de mi vida yo tenía que hacer un acto importante y público en la familia, y cuando tuve que clasificar a los parientes que iba a invitar, hubo una familia que yo no las invité porque en el fondo había tenido en mi corazón y en mi mente toda una cizaña que mi madrina había sembrado en contra de esa familia. Eso se llama prejuicios. Fue tan así que se creó una distancia. Entonces un día, cuando yo conocí al Señor, le pedí al Señor que abra puertas. Es decir, que derriben muros más que puertas, de esa distancia que se había creado entre esta familia y yo. La familia no tenía la culpa, era un tercero que había sembrado cizaña. Cuando los fui a ver, les pedí perdón, me decían, bueno, no era para tanto, la culpa no fue tuya, pero fuiste un bobo porque te dejaste embaucar. Aprendí una lección, me dieron el título de bobo. Y tuve que agachar la cabeza. ¿Por qué? Porque había una puerta, un muro, una muralla, que se había levantado por palabras. Entonces, las palabras son muy hirientes, más que a veces las piñas, ¿no? Que lastiman el corazón. Y yo le pedí al Señor que abra esa puerta, que derribe ese muro, que termine para siempre esa relación. Y después terminó bien, gracias a Dios. Pero a veces pequeñas cosas se proyectan en grandes situaciones. Vida pasada de Pablo. Miren todo lo que era Pablo. Constructor de tienda. Él trabajaba armando carpas. Acuérdense que mucha gente en la época de Jesús tenía casas de material y ellos vivían en tiendas, en carpas. Perseguidor de los cristianos. Todo esto está avalado por versículos de la Biblia. Ciudadano romano. Él era ciudadano romano. No sé acá, pero hay países que ser ciudadano te da un respaldo que la embajada y el lugar te protege ante toda adversidad. Eso es la ciudadanía. ¿Sí? Judío nacido en Tarso. Él era judío nacido en Tarso. Discípulo de Gamaliel. Gamaliel dice que era uno de los más grandes teólogos de esa época que le enseñó a Pablo en persona. Fariseo, es decir, era religioso, tenía un cargo fariseo en el Sanedrín. Esto lo dice Filipenses 3. De la tribu de Benjamín. ¿Se acuerdan que había 12 tribus? Bueno, él venía de la tribu de Benjamín. Miembro del Sanedrín con poderes para perseguir a los cristianos. Es decir, tenía todos los poderes, todo el aval, todo el currículum que podía desarmar una ciudad. Eso es la vida de antes. Pablo llegó a decir en un momento, todo esto lo tengo por basura después que conocí a Jesús. Y uno se plantea, ¿no? Sobre todo cuando avanza la edad, ¿de qué sirven tantos títulos y tantas cosas si tú sabes eso no te lo llevas a la tumba? Sirven para manejarnos, y es importante, quiero aclarar, no es que no estoy promoviendo el estudio, es bueno estudiar, capacitarse, pero nunca podemos jactarnos de esas cosas. ¿Se entiende? Entonces, Pablo tenía todo esto, pero eso era la vida anterior. 12:14. Entonces uno llamado Ananías, esto lo dice Pablo, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí, acercándome, me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Así es simple, recibe la vista. Nosotros podemos llevarlo al plano físico o al plano espiritual. Él estaba ciego de los ojos, porque vio una luz que lo dejó ciego. Pero también tiene que ver con la vista espiritual. Hay personas que necesitan recibir la vista, que vean lo que hace Dios. Y yo, en aquella misma hora, recobré la vista y lo miré. Y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oiga la voz de su boca. En el 15 y el 16, porque serás testigo suyo, es decir, de Jesús, a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate, lava tus pecados invocando su nombre, el nombre de Jesús. Acuérdense que el bautismo es un acto de fe, si no es que Él nos le dijo, vamos a prepararte, vamos a hacer un curso.
¿no? Bautizate y empieza a trabajar. ¿Sí? Amén. Dios. En esta parte, acá, dice, creyentes perseveran unidos orando y rogando. En la otra parte, en la parte donde dice Espíritu Santo, convence. Esto lo dice Juan, en el Evangelio de Juan y en el libro de los Hechos. El Espíritu Santo toca áreas que son cognitivas, es decir, que tienen que ver con lo intelectual. Pablo era una persona intelectualmente muy elevada, pero tocó su intelecto el Espíritu Santo. Volitiva, no vomitiva, volitiva, o voluntad. Es decir, el Espíritu Santo nos levanta. A veces estamos pinchados, estamos en la cama, estamos sin ganas, estamos sin fuerza, estamos agotados y de pronto una fuerza nos levanta como un crique. Por eso el Espíritu Santo en griego es neuma, o es un viento, como neumático. Viene Dios y hace crique, ¿no? Él sí que es un buen gato, otro gato. Él nos levanta. Amén. Toca la parte efectiva y emocional. El Espíritu Santo hace eso. ¿Se acuerdan cuando Jesús pasó a una región que era de Gadara, donde había un endemoniado ahí? Cuando el endemoniado fue liberado por Jesús, dice que terminó en su justo cabal, es decir, bien. Tenía todos los patitos fuera de fila, los puso de vuelta y empezó a estar bien emocionalmente. A veces, no siempre, porque yo no soy psiquiatra, pero yo creo que muchas personas que están pasando límites de locura se debe a una especie de desencaje espiritual. La psique humana es un misterio. Y yo creo que el psicólogo te puede dar herramientas, el psiquiatra puede aplicar una medicina, porque es médico y sabe cómo hacerlo. Pero el que puede entrar a esas zonas profundas del ser, de tu ser, es Jesucristo. Y puede restaurar ese área emocional que está ahora en conflicto. Dios lo hace. Amén. Dios puede hacerlo y en ocasiones nos usa. El mensaje del Evangelio es integral. Ataca la mente, el cuerpo y el corazón, el espíritu. Nosotros tenemos espíritu. A veces decimos, mi espíritu está abatido. Y el Señor nos levanta. Mi mente, o la psiquis, está desordenada y el Señor nos ayuda a ordenar. Y a veces el cuerpo. Estamos sin fuerza y nos da nuevas fuerzas como las águilas y empezamos a caminar. Una vez me encontraba un amigo muy intrépido que lo tomó tan literal que quería tirarse del techo y volaba. Digo, no vas a volar. No vas a volar. Como las águilas vas a tener fuerza. Pero el pájaro Dios le dio esa virtud, no a vos. A no ser que te subas arriba de un parapenta o una avioneta, ¿no? Yo en Cucú le decía, me imaginaba a Cucú tirándose de lado. Así tirado, pero por esas cosas. Después lo voy a explicar. 16 y 17, perdón, 17 y 18. Y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis. No que se vieron con éxtasis, son cosas diferentes. Acá no hay droga, acá hay visión espiritual. A veces los estimulantes o de todo tipo, porque el alcohol, hay muchos estimulantes, lo que nos hace es ver lo que queremos ver porque estamos insatisfechos de nosotros mismos. Dios lo que hace es llenar esa insatisfacción. ¿Saben por qué? Porque todo ser humano, creyente o no creyente, fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y tenemos un destello de eternidad. Y esa falta de saciedad la sacia Él. Por eso, a veces pasa que toda evasión a través por narcóticos es la búsqueda de esa insatisfacción que tenemos como seres humanos. No como el tango, bebo para no olvidarla. No, pues vas que te chupe una marihuana, se fue.
Es decir, no beba más para olvidarla. Olvidar y ya está. Olvidalo, qué sé yo. Olvidarte, no sé. Pero Dios nos da otro vino, que es un vino exquisito, que es el Espíritu Santo. Amén. ¿Se entiende? Amén. Bueno, 18 dice, le vi y me decía la visión, date prisa y sal prontamente a Jerusalén porque no recibirás tu testimonio acerca de mí. Es decir, los judíos no lo iban a creerle a Pablo. Se tuvo que ir a los gentiles, ir a otros pueblos. Jesús dijo, nadie es profeta en su tierra. Yo cuando me convertí, quise hablar a los míos, allá en el pueblo natal mío. Me decían, estás muy lindo, estás fogoso, qué sé yo, pero seguí tu camino. De ahí entendí que a veces nadie es profeta en tu tierra. Porque se mezclan muchas cosas. Se mezcla la subjetividad. Si hay personas que dicen, pero yo te conozco de antes, que te lo venía a dar de religioso ahora. ¿No? Y Pablo le pasó lo mismo. Si él perseguía a los cristianos y ahora sos santo, ¿qué te la da? Y ahí Pablo se dio cuenta que su misión era ir a otros lugares. Bueno, eso no lo voy a leer porque es larguísimo. Pero la testificación de hoy. Vamos a ver el texto principal y el cuadro sinóptico que hay acá. El ejemplo de Pablo, Hechos 22, encontramos un esquema útil para la testificación personal que sigue siendo válida hoy en día. Testimonio de Pablo, su vida antes de conocer al Señor. Testimonio tuyo, tu vida antes de conocer a Jesús. Ese es el testimonio. Yo antes era así y ahora soy así. Es muy simple. ¿Cómo encontró con el Señor Pablo? Vos o yo tenemos que contar cómo nos encontramos con el Señor. Hay diferentes tipos de conversiones. Hay conversiones que son traumáticas como la de Pablo. Por ejemplo, hay personas que estaban envueltas en alcohol, en drogas, en un montón de cosas, terminó tirado como un chancho en una zanja y de pronto tuvo una conversión tan profunda y radical que no se olvida más. Hay otros, como en mi caso, que un día me invitaron a ir a una iglesia, me enamoré de Jesús y empecé a caminar con él. Yo no me acuerdo exactamente cómo fue el hecho, no tuve una conversión traumática, lo fui descubriendo de a poco. Porque cada uno tiene una experiencia. Algunos estaban vacíos, estaban mal y de pronto fueron a una iglesia o le hablaron de Jesús y se empezaron a sentir bien, a cambiar su vida. ¿No? Pero el testimonio es eso. Por eso tiene una garantía que no se puede, es indeleble, no se puede borrar, porque es tu testimonio. Cada uno sabe cómo llegamos a Jesús, o creo. ¿No? Llegamos de una forma especial. Su vida desde su conversión. Pablo empezó a contar, camino a Damasco, yo perseguía a los cristianos, bla, 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 hasta que se me apareció una luz y me dijo, ¿por qué me persigues? Mi vida o tu vida, ¿cómo acepté al Señor? Siempre esto tiene que estar presente en nosotros. ¿En qué momento yo me enamoré de Él? ¿En qué momento yo empecé a conocerlo? En la campaña, en un culto, en una plaza, estaba solo, me puse a orar y a hablar con Él y me dio paz, no sé, cada uno tiene su experiencia. Dios trató personalmente con Él. Mientras Él oraba, Dios comenzó a manifestarse en la vida de Saulo, dando visión e instrucciones precisas. Si Pablo no era una persona teórica, Pablo era práctico. Tuvo la visión y empezó a trabajar para Dios. Él no le oyó, sino que empezó a ver a Dios que manifestaba en su vida. Si él no fue el testigo ocular, como Pedro o Juan, que comió con Jesús, como Tomás, que le tocó las llagas, tuvo una experiencia con el resucitado, pero de ahí en más fue una experiencia interior, una experiencia personal. En oración comenzó a resolver sus miedos y temores y reconocer sus errores. Si usted lee Romanos 7, es una carta exquisita para los psicólogos, porque dice, Pablo, ay de mí, miserable de mí, porque tengo dos naturalezas, hago lo que no quiero cuando tengo que hacer lo que debo. Es como que había una lucha, empezó a ver sus errores. Conocer los errores es un acto de valentía. Taparlo es un acto de cobardía, porque no es enfrentar las cosas. Tenemos errores.
No lo divulguemos tanto, pero los tenemos, y a veces confesárselo a alguien es bueno. Y por último, Dios advirtió a Saulo solo los acontecimientos que debía encarar. Dios es honesto. No le dijo, mira, Pablo, basta de sufrir, para de sufrir, le dijo Dios. No vas a sufrir más, aleluya. No le dijo eso. Pablo, de ahora en más, tu vida va a ser peor. Te van a perseguir, te van a... Porque Dios es así. Cuando Jesús llamó, y esto no me gusta leerlo a veces, el que no tome su cruz y no me sigue, no es mi discípulo. No le dijo, mira, de ahora en más, fui para arriba, fui para arriba. ¿Por qué? Porque tenemos que tener clara que es un mundo controvertido del cual nosotros somos parte de este mundo. Pero, ¿cuál es la diferencia? Es que el Señor nos da fuerza en medio de la situación adversa. Cuando, el 2021, cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo estaba presente. Pablo lo dice así. Yo fui cómplice de un asesinato de un cristiano, lo dice Pablo. Y consentía con su muerte, si aprobaba la muerte, mátenlo, mátenlo, así decía Pablo. Guardaba las ropas de los que lo mataban, encima se apropiaba, eso me hace acordar mucho de la historia argentina, era apropiador de cosas de terceros. Pero me dijo, ve porque yo te enviaré lejos de los gentiles, a los gentiles, lejos. Es decir, el cambio físico tiene que ver muchas veces con las situaciones, porque un ambiente viciado tampoco nos ayuda. Una vez a mí me echaron un trabajo que me gustaba, pero era nuevo y había recortes de personal, y cuando salí salí mal, porque digo, justo ahora que estaba lo que me gustaba, era una agencia de publicidad, no me gusta el dibujo publicitario, y me dijeron, mira, hace un año que estás acá, y acá hay gente que hace muchos años, y era un ambiente lindo, pero después descubrí que no era bueno para mí. Y me mandó a vender diario, en la calle. Y yo, para eso estudié para vender diario. Bueno, gracias a ese puesto, empecé a incubar o a descubrir a Jesús adentro de mi corazón. ¿Por qué? Porque tenía horas y horas de noche. Trabajaba en congresos de 10 a 6 de la mañana, y a las 2 de la mañana, por más que sea capital, no pasa nadie. Entonces tenía muchos momentos para leer, para meditar, para reflexionar. En esos momentos de soledad, de frío y de todo eso, empecé a tener una experiencia con Dios. Si yo me quedaba en la agencia, tenía calefacción, tenía cafecito, pero iba a ser un burgués aplastado que nunca iba a hacer nada. Perdóname la expresión. Dios me mandó a otro lugar, distinto, diferente, ¿para qué? Para trabajar en mi personalidad. Dios es así. Los que han venido a otro país no vinieron por casualidad. Los que han salido de la provincia no salieron por casualidad. Hay un propósito. Amo a Chingolo, pero ya no soy más de Chingolo. Soy de Boulogne. Porque ahí me conocen y iba a ser como Pablo, no iba a pasar nada. Y yo era así. Mandó el tribuno que les metiese en la fortaleza y ordenó que fuese examinado con azote. Miren qué informe que tuvo de su labor, ¿no? ¿Te imaginas? Se va a buscar un trabajo, Germán, y dice, bueno, tenemos unos cuantos latigazos y después no hemos sido eficientes. A ver tu currículum, ¡pah! Para saber por qué causa clamaba así contra él. Es decir, Pablo, su derecho de piso fue con látigos. Pero cuando le ataron con correa, Pablo dijo al centurión, y acá está algo interesante, que estaba presente: ¿o es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Pablo era astuto, tenía la carta de ciudadanía escondida y la sacó para que lo respeten. Eso se llama hacer valer los derechos. ¿Qué es único? Uno dice, yo soy cristiano, que me peguen, que me ofenden, que le doy la otra mejilla. No te dejes pisotear cuando la situación es injusta. Porque Dios no ama la injusticia. Pelearla, en el buen sentido, no a trompada, pelearla en el buen sentido, es un acto también de hacer valer que somos nosotros seres humanos dignos de ser respetados. 26. Cuando el centurión oyó esto, fue y dijo
aviso al tribuno. El centurión era el que guiaba una centuria, era como una especie de capitán de una centuria, no era un soldadito. Diciendo, ¿qué va a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. Vino al tribuno y le dijo, dime, ¿eres tú ciudadano romano? Y él dijo, sí. Arrugalo. Es como si sacó chapa para decir, bueno, un momentito, no me peguen porque soy esto. Vamos a ver ahora. Respondió el tribuno, yo con una gran suma adquirí estas ciudadanías. Es decir, el tribuno tuvo que pagar plata para ser ciudadano. Pablo le dijo, yo lo soy de nacimiento. Tomá, pito catalán. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos una historia personal. No somos engendros del azar. Tenemos una historicidad, un currículum, pero un currículum no de papel, de nuestra vida. Y cuando uno hace valer lo que tiene, pero en buen sentido, sin soberbia, está diciendo, yo no estoy acá por casualidad. ¿Me siguen? Amén. Es decir, una cosa es ser humilde y otra cosa es dejarse pisotear. No tiene nada que ver. ¿Por qué? Porque nosotros somos personas, y sobre todo los cristianos, Dios nos ama y somos hijos de Dios. Y como decía una canción para los hijos de Dios, no se juega. Dice, eso no se jode, no se juega. Eso lo digo yo. ¿No? Pero en serio, es decir, tenemos que empezar a respetar. Les conté una vez que trabajando en el hogar La Casita, una vez en tribunales, había mujeres, la mayoría eran mujeres que tenían chicos presos, menores, y una abogada, yo estaba ahí parando la abogada, le dijo, usted tiene que reclamar, no espere que el abogado reclame, porque usted es la mamá, y como mamá tiene derecho sobre este chico. Claro, estaban tan amedrentadas por la autoridad, entre comillas, de los que mal abusaban la autoridad, que no decían ni ah. Y una mujer se paró y dijo, bueno, si yo tengo autoridad voy a entrar y voy a hablar con el juez. Y me hizo acordar la parábola de la viuda esta que molestaba al juez, que está en la Biblia, ¿no? Lo insistió tanto que el juez dijo, al final le voy a dar bolilla a esta mujer porque estoy cansado. Dijo otra cosa. Y ahí aprendí que hizo valer sus derechos como madre. Se entiende, ¿no? Así que luego se apartaron de él los que iban a dar tormento, y aún el tribuno, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor por haberle azotado. No sabían con quién se metía. Cuando nos azotan con cosas duras, no saben con quién se meten. Porque tenemos a Dios que nos defiende. Aunque no lo sepan, aunque no lo crean, Dios defiende nuestra causa. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Así. Al día siguiente, queriendo saber cierto la causa por la cual le acusaban los judíos, le soltó de las cadenas y mandó a venir al principal de los sacerdotes y a todo el concilio, y sacando a Pablo, le presentó ante ellos. Voy a terminar. Ante ellos. Terminé. Quiero resumir en esto. Nosotros muchas veces vivimos o hemos vivido situaciones injustas. La injusticia es tan vieja como el hombre. Acuérdense que el primer hombre, o el hijo de Adán, según la Biblia, Caín mató a su hermano. Vos hiciste un trabajo práctico en base a eso. Es decir, ¿qué tengo que ver con mi hermano? Dijo Caín. La indiferencia es una de las peores injusticias. Yo siempre digo, prefiero que me critiquen a que me ignoren. Porque si me critiquen, quiere decir que estoy con vida. Si me ignoran, porque no existo. Crítica siempre lo vamos a tener. Oposición siempre lo vamos a tener. En la familia, fuera de la familia, en el trabajo, en cualquier lugar. Y esto es como una alerta que tenemos que tener claro siempre para nuestra tranquilidad. Pero tenemos que saber también que Dios está detrás de cada situación y que siempre nos va a dar la salida. ¿Nos produce impotencia? Sí. ¿Nos produce dolor? Sí. Nos produce a veces
una situación de bronca, y sí, porque somos humanos. Pero de última, llevemos todo eso a la oración. Digamos, Señor, no entiendo esto. No entiendo por qué mi jefe me trató así, por qué mi hermano de sangre me dio la espalda, por qué mi familiar, porque mi... etcétera. Poner el nombre que quiera. Pero sepamos que detrás de eso también está Dios, dándonos una vara. Y en el momento que nosotros menos lo esperamos, Él nos va a sacar de esa situación. Porque Él apareja todo. Amén. Él apareja todo. Y resumiendo, tengamos presente nuestra conversión, en qué momento Él nos llamó, en qué momento nosotros dijimos, sí Señor, acá estoy. ¿Cuántas veces nos alejamos? No de la iglesia, porque esto es un lugar físico, o de la reunión. En el corazón. ¿Cuántas veces lo dejamos a un lado? Obramos nosotros, como Moisés cuando quiso matar y lo mató al Egipto. No esperó en Dios. Quiso hacer justicia con sus propias manos. Es decir, hay un montón de situaciones que nos van a seguir violentando. Porque es una sociedad violenta. Alfredo Mofade, un psicólogo social, porque no murió, decía, la locura está suelta, no está en el manicomio. Y yo creo que está suelta. Y se ha potenciado. Y está atacando de una forma terrible. Tras esa locura está el mal. Pero nosotros somos hijos de luz. Y buscamos